La gran pelea entre el Custodes y el Templario. ¿Quién ganará? Lo veremos ahora. Bueno, comencemos. Pero antes de seguir, no olviden de por supuesto también seguir al autor de este gran fanfic y continuar leyendo en su página que dejaré en la descripción en la parte de abajo. Y por supuesto tampoco olviden de suscribirse a este pequeño canal, dejar su like y compartir. Llevemos la oscuridad y las tinieblas a los límites del universo. Ahora sí, continuemos. Capítulo 28. Últimas palabras. Datos del autor. Neoacero regenerativo. Este tipo de blindaje de neoacero fue inventado por un científico llamado Egon Stedman. Implementen el blindaje grandes cantidades de nanobots regenerativos basados en la hiperregeneración de los Zerg, que más bien son parte del metal como las células de nuestra piel. Esta aleación actúa de forma similar a un organismo vivo y permite que las máquinas se autorreparen constantemente, permitiéndoles continuar luchando después de recibir graves daños. Fue inventado por Stedman estudiando la muestra Zerg y fue estandarizado en la campaña de operaciones espaciales Nova. Actualmente se usa principalmente en las naves estelares y vehículos blindados pesados, así como los trajes de poder CMC. Ahora hablemos sobre los Custodes. Sentinel Blade. El Sentinel Blade es un arma de energía con forma de espada ancha de tamaño abrumador, tan grande que su empuñadura está flanqueada por los dos cañones de un Boltcaster, que puede lanzar una lluvia de fuego de corto alcance. Es un arma cuerpo a cuerpo común utilizado por los custodios del Adeptus Custodes, los pretorianos del Emperador de la Humanidad. Es un testimonio de la fuerza de los custodios que pueden ablandir estas espadas motorizadas con una sola mano. Terminando este dato, comencemos. Las espadas se repelieron mutuamente contra tanto el Templario como el Custodes. Retrocedieron un paso, pero eso solo fue para retomar el combate. El intercambio de golpes continuó a una velocidad extrema, pero ninguno de los dos retrocedió un paso a pesar de que estaban muy cerca. Las pocas veces que lo hicieron era para esquivar ataques críticos o aprovechar algún momento para lanzar un ataque rápido al enemigo, por lo que podría ser un punto ciego. Los marines de ambos bandos miraron el intercambio con la boca abierta. Solo se podían ver chispas saltando entre ambos combatientes. Sus ataques eran imperceptibles, pero la mayoría de los presentes era algo que estaba a otro nivel. Estaban presenciando una batalla que solo podría ser descrita como divina. Luchaban como solo los dioses pueden hacerlo. Es impresionante. Citaura se inclinó hacia adelante mientras dejaba escapar esas palabras en un susurro casi inaudible que fue atrapado por el señor de ultramar. Él solo se quedó mirando a ese guerrero dorado que luchaba contra Zeus por un momento y una extraña sonrisa se formó en su rostro. Tu guerrero también es fuerte. Rió en voz baja Citaura antes de volver a mirar a Talandar. Pero todavía son muy jóvenes. Me temo que no tiene muchas posibilidades. Gilliman asintió sin apartar por un momento su mirada del campo de batalla. A ojos normales ambos estaban parejos, pero él y Citaura sabían la realidad de la situación. De vez en cuando un destello de energía de los escudos de energía brillaba sobre la armadura dorada del gran templario Terran. Ya había recibido muchos golpes por parte del Custodes y era más lento por una fracción, una muy letal fracción. El Custodes tenía una ventaja absoluta en el combate y aunque estaba luchando, en realidad no estaba usando toda su fuerza. No era que la tenía fácil, pero simplemente no veía la necesidad de aplastar a su enemigo. Un fuerte golpe por fin destrozó el escudo de Talandar, haciéndolo retroceder unos pasos. El estancamiento, que había durado alrededor de un minuto, en el que cientos de ataques habían sido intercambiados, por fin se acabó. El Custodes no le dio a su oponente la oportunidad de recuperarse y lanzó un corte ascendente en diagonal hacia el cuello de Talandar. El campo de energía de la espada centinela estaba activo, por lo que un impacto desgarraría la armadura del templario con solo tocarla. El que había intercambiado golpes contra esa poderosa arma lo sabía mejor que nadie. Si no fuera así, su escudo no hubiera caído con solo una docena de ataques que al principio tomaba con confianza, pero luego lamentó su error. No puedo perder aquí.
Ese pensamiento pasó por la cabeza de Talandar, estableciéndose como un muro infranqueable de neoacero. Su mirada ajena de miedo o nerviosismo siguió la trayectoria de la espada entrante mientras lanzaba su mano izquierda al encuentro de la espada. Gilliman arrugó la frente al notar eso. El gran templario estaba loco y no parecía valorar su vida. Estaba planeando detener la espada centinela solo con su mano. Esa poderosa reliquia del Adeptus Custodes era algo que ni siquiera él podría subestimar. Solo su hermano Ferrus Manus podría intentar semejante locura y salir impune. El esperado impacto, la lluvia de sangre y el sonido de una armadura siendo desgarrada nunca llegó. La arena estaba en un silencio sepulcral ante la inexplicable escena. Talandar había retrocedido un paso esquivando la espada por poco, pero aún así había agarrado su hoja en su mano. Una luz azul tan densa como el plasma rodeaba su puño que agarraba la cuchilla de energía como un grillete irrompible. Si miraban bien, podrían notar que en realidad no estaba tocando la espada. Si no, yo hubiera quedado sin brazo. Solo estaba usando sus telequinesis para aprisionar el filo del arma. Tonto. El susurro decepcionado de Citaura fue sucedido por dos estruendos como truenos. Los Volter ubicados en la guarda del arma habían abierto fuego perforando la armadura del gran templario y abriendo dos agujeros tan grandes como un puño. Talandar retrocedió rápidamente tomando algo de distancia del Custodes mientras miraban los dos agujeros en su pecho. Un hilo de sangre dorada salió de ellos pero rápidamente se secó. La explosión de las balas de la Volter había sido suprimida con un campo de energía psiónica para evitar que destrozaran su interior provocando más daño del que ya habían hecho, pero aún así, toda la energía no pudo ser contenida y Talandar tuvo que tragar sangre para no escupir dentro de su yelmo. La temible de la situación es que seguía parado en su lugar como sin nada. No mostraba dolor o signos de querer cubrir los agujeros que habían dejado de sangrar casi al instante. Los bordes de los agujeros en la armadura empezaron a deformarse como si fueran un hormiguero mientras empezaba a repararse lentamente ante la vista de todos. Fui descuidado. Talandar nuevamente adoptó una postura de combate con la mano derecha que sujetaba la espada detrás y la mano izquierda que rebosaba de una potente carga de rayos psiónicos al frente. Al parecer el templario pensaba ir en serio. Zeus miró la escena con curiosidad y luego se fijó en su espada centinela que había sido agarrada tan fácilmente por Talandar. A pesar de que nadie, a excepción de Citaura, lo había notado. Había notado agarrar la poderosa espada, había agrietado varios huesos de la muñeca del gran templario, pero esto no había mostrado dolor alguno ni había retirado su mano a pesar de todo. Si hubiera usado menos energía o Zeus hubiera atacado con toda su fuerza, su mano habría sido destrozada a pesar de todo. «Eres bueno», dijo el Custodes sin emoción en su voz, reconociendo a su enemigo como digno, mientras lentamente adoptaba una postura de combate agarrando por primera vez su espada con ambas manos. La postura le era familiar y a la vez desconocida a Talandar. Más de 50.000 años de evolución marcial plasmados en estos guerreros dorados. Estos que custodiaban Terra no eran una. El aura del Custodes había cambiado completamente y su mente se había vuelto más tranquila y fría que un lago congelado. Bajo su yelmo, Talandar sonrió con ironía. Le era imposible usar la mente del Custodes como su ventaja a pesar de que esto no parecía mostrar poder psíquico. No podía obtener nada desde él. Era una fortaleza inexpugnable y laberíntica en lo que sentía que perdería si su yo se intentaba internar. Todos contuvieron la respiración ante la expectativa y de repente todo estalló. El Custodes dio un paso para tomar impulso y Talandar liberó una tormenta psiónica contra él mismo para destrozar los escudos de energía de su armadura, aparte de que un humano común no duraría mucho allí dentro. Sorpresivamente el Custodes salió disparado como una bala desde el interior de la tormenta de energía directamente hacia Talandar. Miles de zarcillos de electricidad disparados por el gran templario golpearon al guerrero imperial mientras cargaban el uno contra el otro. Las pantallas de energía de la armadura de exterminador del Custodes brillaban con fuerza para manteniéndose firmes.
La espada de Talandar brilló con intensidad mientras chocaba contra el arma del Custodes. La detonación de energía provocó que el escudo del vacío en forma de cúpula que encerraba la arena brillara mientras protegía a los espectadores de exponerse a las ondas de choque de la batalla. 1, 2, 4, 6 veces. Los destellos seguían destrozando el interior de la cúpula, llevándolo a un estado crítico, cuando de repente la espada de energía en manos de Talandar se rompió dispersándose. El Custodes, cuya armadura estaba agrietada en varios lugares sin pensarlo, envió su puño contra el pecho del gran templario, enviándolo a volar directamente contra una de las paredes de la arena. Los órganos internos de Talandar fueron aplastados sin piedad. El Custodes había usado algún tipo de técnica o arma que le había destrozado el interior, sorteándolo y a dañada defensa de su armadura. Talandar cayó de rodillas al suelo apoyando sus manos en la arena, la ira brillando en sus ojos bajo la armadura mientras la armadura pulsaba con un brillo naranja que recordaba a ese poder que exhibió cuando se transformó en el ángel de la venganza hace mucho. El campo de batalla se llenó de estática mientras la arena y el fragmento de la tierra empezaban a flotar. La energía psiónica circuló desde los brazos de Talandar hasta su espalda, haciendo brillar las runas talladas en la armadura, cuando se puso de pie y lanzó un golpe al aire en la dirección de lo que el Custodes cargaba hacia él. Un haz de energía invisible que deformaba el espacio-tiempo, algo similar a un campo de éxtasis, avanzó desde la mano de Talandar contra el Custodes, cuya velocidad se vio extremadamente reducida hasta el punto en que sus movimientos eran lentos y mecánicos. Los fragmentos de tierra y nubes de polvo también se movían lentamente hasta que finalmente estaban estáticos, con solo el Custodes forzando su movimiento. El gran templario tenía la palma de su mano apuntando hacia arriba, pero lo volteó invirtiendo la fuerza que presionaba el Custodes y transformándola en una aplastante gravedad buscando ponerlo de rodillas. Zelus apoyó su espada en el suelo mientras sentía su cuerpo extremadamente pesado. Había cargado en el mismo momento en que vio que Talandar empezaba a sufrir un cambio, pero no había sido lo suficientemente rápido. Sus rodillas estaban empezando a ceder mientras se acercaban al suelo y su espada centinela era más pesada que nunca, hundiéndose lentamente como si la tierra bajo él fueran arenas movedizas. El Custodes apretó los dientes y detuvo su lenta pero inminente caída. El suelo bajo sus pies rugió cuando las grietas lo recorrieron. Los pies metálicos de la armadura de exterminador enterrándose casi hasta el tobillo. Agarró su espada con fuerza y la levantó con los músculos de sus brazos tensándose hasta el límite bajo su armadura. Como si no fuese mucho, el Custodes dio un paso bajo la presión del poder psiónico de Talandar. Luego empezó a caminar paso a paso, aumentando su velocidad poco a poco. Citaura abrió los ojos atónita, casi tan impresionada como Talandar. Esa hazaña debía de provocarle un dolor inmenso al custodio, y aún así se movió como sin nada contra su objetivo. Talandar abrió su mano invocando una espada larga y cargando contra el custodio, mientras mantenía la presión. La fuerza que restringía al custodio se debilitó con el movimiento de Talandar, ya que era algo que requería extrema concentración de su parte si quería limitar a alguien como Zeus. El custodio se agarró su espada con ambas manos y la balanceó contra el Terran. Dos rugidos atronadores se escucharon cuando disparó la Volter, usando su retroceso para ayudar a la espada a moverse bajo la presión incluso más rápido de lo habitual. El choque fue brutal, rompiendo la concentración del templario, lo que hizo que esa fuerza que restringía a Zeus desapareciera. En ese momento la razón del nombre del Custodios fue revelada. Con una velocidad devastadora saltó a la batalla aprovechando el momento mientras balanceaba su espada como un rayo. Cada ataque dejaba una estela de energía como una imagen residual mientras el iracundo Talandar era reducido a una postura defensiva. Abandonando toda racionalidad, el templario también se lanzó contra Zeus luchando de una forma que solo se puede lograr cuando uno no le teme a la muerte y abandona toda intención de defenderse. Sus ataques eran feroces y letales, cada uno perfectamente calculado y ejecutado a pesar de su locura. Una hora había pasado desde que empezó el enfrentamiento, pero nadie había intentado interrumpirlo o siquiera apartar la vista. La batalla desde afuera parecía una hermosa danza llena de destellos de luz a los puntos donde sus armas hacían contacto.
En poco tiempo habían intercambiado innumerables ataques, haciendo que el despliegue de sus habilidades marciales, para la ventaja de la experiencia, ponían al custodio por arriba de Talandar, que solo podía mantenerse en pie mientras su armadura era cada vez más dañada y nuevos cortes aparecían. Zeus no había salido impune, por supuesto. Su armadura estaba destrozada en múltiples lugares y tenía un profundo corte que empezaba bajo su pecho izquierdo y terminaba en su hombro derecho. La batalla solo aumentaba en intensidad en cada momento. Talandar se notaba que iba mejorando a medida que avanzaba el combate. Aprendía, se hacía mucho más rápido y más fuerte, pero la brecha era demasiada. La espada de Talandar fue repelida mientras que la espada centinela se dirigía directamente al costado del gran templario, amenazando con cortarlo a la mitad. Se escuchó un ruido similar al choque del metal contra el metal. Una barrera de energía había bloqueado el ataque del Custodes, haciéndolo retroceder mientras su mirada instintivamente se dirigía hacia Citaura, lo cual se había puesto de pie y apuntaba con su mano hacia su guardián. Le doy las gracias al custodio Zeus por mostrarme semejante pelea. Nunca olvidaré lo poderosos que son los custodes del emperador. La mirada de Citaura se dirigió hacia Guilliman. En 2 meses terrestres los míos traerán el cargamento. Zeus, por su parte, no le dio otra mirada a Citaura mientras le daba la espalda y se iba por una de las puertas de la arena. Los combates de hoy le habían mostrado a Guilliman lo que Citaura quería mostrar, aunque la verdad esperaba que Talandar derrotara a Zeus. Pero no podía culparlo. En su lugar probablemente no podría derrotar a esas bestias que llamaban custodes. Estaba seguro de que el gran templario podría lidiar 1 a 1 con los otros 9, pero Zeus era simplemente demasiado abrumador. Citaura pensaba de más. El cuerpo de Talandar fue consumido por llamas blancas hasta desaparecer. El mecanismo de protección de la armadura lo había teletransportado de regreso a la nave insignia de la flota, lo que dejó a todos impresionados, mirando el espacio vacío que había sido ocupado antes por el templario. Guilliman asintió todavía pensativo. Había subestimado la tecnología de los Terran y su poder. Individualmente podrían ser derrotados, pero ¿qué pasaría si 10.000 de ellos cargaran contra un capítulo de Marines? ¿Qué pasaría si 3 miembros de la Guardia Dorada hubieran luchado junto contra Zeus? Guilliman y Citaura estaban caminando el uno al lado del otro hacia un crucero de batalla Terran que había aterrizado en Macrage para recogerlos y regresar a Cálidos. 9 altos templarios caminaban a la derecha mientras que el séquito de Guilliman iba a la izquierda respectivamente al lado de quien correspondían. Espero en un futuro que las relaciones entre Ultramar y los Terran mejoren. Yo también, respondió Citaura sin mostrarse enfadada por el resultado del duelo. Pero la verdad no estoy de acuerdo con muchas políticas de su imperio. Creo que son muy bárbaros para la tecnología que ostentan. Guilliman no se prendió por esas palabras y rió de acuerdo con ella. Al parecer las posibilidades de unir a los Terran a su imperio eran bajas por ahora. Le bastaba con contar con su apoyo. Tienes razón, pero quiero hacerte una pregunta. Citaura lo miró mientras caminaban dirigiéndole su atención. ¿Qué piensas de los senos? ¿Senos? Citaura casi escupió la palabra de forma despectiva, no desagradándole lo que significaba, sino la forma en que era usada para dirigirse hacia las otras razas inteligentes. De donde vengo, los Terran tenían otro líder, uno mucho más sabio. Lamentablemente, yo no me puedo comparar a él. Bajo sus instrucciones, uno de los juramentos de los Marines hacen al ingresar al cuerpo es: obedeceré las nuevas reglas de enfrentamiento. Yo no mataré criaturas que no pertenezcan al imperio a la vista. Apoyo el deseo del emperador de desarrollar y mantener aliados entre las diferentes razas del sector. Guilliman se quedó en silencio al escuchar eso. Esas mismas palabras podrían traerle muchos problemas a los Terran, pero él mismo estaba de acuerdo hasta cierto punto. Aunque ciertamente no negociaremos con razas como los orcos o los tiránidos, mucho menos el caos. Simplemente son aberraciones que deben ser purgadas. Con ese último comentario, Guilliman se despidió de Citaura. La mayor parte de la flota Terran se quedaría en Macragge. Esto a función de embajada y para apoyar de ser necesario, mientras que una gran fuerza conformada por marines espaciales y maquinaria pesada
partían en el acorazado ligero hacia el sector Terran para apoyar en su guerra contra los orcos y el extraño caudillo que había reunido demasiado poder que pudo sobrevivir al Exterminatus. Lo menos que necesitaban era otro Ghazghkull rondando por la galaxia. Capítulo 29. Reorganizando. Bloodwing. Raza Terran. Sede: Fortaleza Polar Hel, el congelado polo norte de Calidus. Gobierno: Gran Imperio Terran, GTE. Dirección de la Academia Militar. Líder: Director Principal y Alto Templario Alexander Crum. Fuerzas Militares: Bloodwing. Establecimiento: Año 55. Como una alternativa al Proyecto Guardián. Una nueva rama militar que es totalmente independiente del cuerpo de Marines y de la infantería ligera. Esta organización reúne huérfanos y voluntarios de todos lados del Imperio Terran para ser entrenados en las academias militares de Calidus. Su lealtad incondicional y sus fuerzas es lo suficientemente grande como para que nadie se atreva a moverse contra Calidus sin pensarlo dos veces. Cuando las alas negras son desplegadas, la oscuridad cae sobre sus enemigos, robando toda esperanza de continuar con vida. Los Stormtroopers son el ejército encargado de proteger el sistema de Calidus y en especial la joya del Imperio Terran, Calidus. Fueron creados por Citaura para evitar el sacrificio enorme de vidas que significaba la formación exitosa de un templario. Estos hombres y mujeres han sufrido los más brutales entrenamientos y mejoras corporales hasta el punto de que sus cuerpos y mentes rozan lo inhumano. Todos tienen un coeficiente PSI que oscila entre 3 y 4, por lo que sus mentes son más fuertes de lo normal. Poseen varios implantes cibernéticos y mejoras genéticas para mejorar su rendimiento y eficiencia en combate, aumentando sus aptitudes en todos los aspectos, siendo así más fuertes, más rápidos, más inteligentes y más hermosos que cualquier otro Terran común, alcanzando un nivel de perfección genética inimaginable, ya que en su creación fue usada tecnología Xel'Naga similar a la usada para crear los Templarios. A pesar de ello, la tasa de mortalidad se redujo, ya que las mejoras son más leves en comparación a un miembro de la Guardia Dorada que prácticamente es creado desde cero para volverlo algo más allá de lo humano. Se podría decir que los Stormtroopers son la élite de la élite incluso entre los Marines y la infantería ligera Terran. Armados con sus característicos rifles Gauss CM-10, estos soldados llevan el combate al corazón del enemigo con una velocidad deslumbrante y una precisión letal. Su precisión se ve favorecida por el sistema de puntería Target Tracker, integrado y distintivo de exoarmadura altamente protectora. Asaltos profundos, protección de objetivos importantes, asesinato, reconocimiento, infiltración, sabotaje e inserción aerotransportada u orbital son algunas de las misiones y operaciones especiales con las que se encargan regularmente los Stormtroopers. Son lo mejor que los Terran tienen para ofrecer. Cada hombre es un espécimen perfecto de salud y pureza moral, forjado por la experiencia y el entrenamiento, no un simple soldado, sino un escuadrón de asalto de un solo hombre. Entonces, comencemos la historia terminando este dato. Acorazado Terran. El acorazado Terran había descendido aterrizando en uno de los grandes puertos de Macragge. En sí, podría haber recogido las tropas usando naves de cargas, pero quería mostrar la nave a Guilliman, casi como un capricho, pero había mucho significado oculto en su acción. Dos compañías de marines espaciales subieron en formación al acorazado Terran, acompañados por un puñado de Dreadnought, gigantes de metal con más de 3 metros de altura pintados del azul característico de los Ultramarines. Estos cibernéticos caminantes de combate eran utilizados por los capítulos del Adeptus Astartes como apoyo de infantería pesada para sus compañías de marines espaciales. Incluso los marines espaciales sobrehumanos siguen siendo mortales y pueden caer en batalla a pesar de las leyendas que dicen lo contrario entre la gente común del imperio de la humanidad. Los Dreadnought son encarnación de la guerra, imponentes máquinas que avanzan con pasos atronadores, mientras la muerte feroz ruge desde la miríada de armas pesadas montadas en sus cascos. Son enemigos aterradores que luchan en toda la habilidad, ferocidad de un marine espacial, pero combinados con la durabilidad y la potencia de fuego de un tanque de batalla, a menudo sus enemigos los confunden con armaduras de combate o simplemente robots, pero la verdad es que son un poco de ambos y a la vez ninguno. Los Dreadnought son una combinación de andador blindado y sistema de soporte vital cibernético. Sus pilotos están conectados neuronalmente directamente a los sistemas cibernéticos del Dreadnought
y pueden usar al caminante como si fuera su propio cuerpo, aunque estén sepultados permanentemente dentro de piel de ceramita hasta que son destruidos. Normalmente los Dreadnought son veteranos caídos en la guerra, por lo que son muy venerados y respetados. El despliegue simultáneo de 6 de ellos mostraba la sinceridad de Guilliman a la hora de apoyar a los Terran. Los miembros de la tripulación del acorazado miraban a los Marines con asombro, curiosidad y miedo. Los movimientos de su marcha eran perfectamente coordinados como si fueran uno, lo que daba un espectáculo digno de ser observado. Cada uno de sus pasos se escuchaba como uno, pero lo que robaba la atención eran los blindados que precedían esa marcha. Avanzaban en la retaguardia con lentitud y dignidad absolutas, como si ansiaran entrar al combate. A la cabeza de la compañía blindada se podían ver 4 Razorback avanzando, mientras sus ruedas de oruga hacían temblar el suelo. Justo detrás de ese grupo había un vehículo blindado de modelo único que destacaba al solo haber 2 de ellos. Un par de Land Raiders. Los Ultramarines seguían de cerca a los Razorback mientras subían al acorazado. Ciertamente era poca maquinaria de guerra, pero eran más que suficientes para representar una amenaza enorme contra cualquier ejército. Reliquias tan antiguas que precedían a la herejía de Horus del Gran Traidor. Citaura estaba abajo, parada en una de sus plataformas que estaban al lado de las naves, mirando cómo el pequeño contingente de Ultramarines abordaba su nave. A su lado, Robot Guilliman estaba mirando de forma misteriosa al gigante de nuevo acero. Desconfiaba enviar a sus hombres en una nave Terran. Eso los condenaba a no poder regresar si algo ocurría, pero este era una muestra de confianza y a la vez un sacrificio que estaba dispuesto a hacer para reconocer la ubicación del Imperio Terrano. Una vez supiera dónde estaban, sería fácil enviar a una barcaza de batalla con parte de su flota a ayudar o, en cambio, a destruirlos. Luego de una breve despedida y de acomodar a todos los Marines en la nave, esta saltó al hiperespacio emprendiendo el camino de regreso, que sería mucho más rápido por la carencia de los pequeños y más lentos cruceros de batalla. Citaura sabía que estos Marines eran para sondear la situación de su imperio. Una muestra de debilidad podría desencadenar una guerra para intentar someter y absorber a los Terran, o en cambio destruirlos y exprimir todos los que pudieran de ellos. Eso era lo que menos necesitaba, y aunque ocurriera, ella estaba segura de poder generar un daño tan grande en el imperio que se arrepentirán de tomar una decisión tan drástica. Otra cosa que le había molestado a Citaura era la situación de esos llamados servidores. Eran simplemente lamentables. No había otra palabra para describir la situación de esas personas, pero la verdad, dudaba de que los Marines se dejaran atender por sus hombres. En cambio, usaban esa clase de métodos para reemplazar a las máquinas inteligentes. No había impedido que los trajeran consigo para evitar problemas. Ella no se sentía nada orgullosa de las medidas que había tomado en estos años para mantener la supervivencia del Imperio Terran, y ahora más que nunca estaba convencida de que no debía seguir ese camino. Los Terran al menos poseían su humanidad, algo que pudieron recuperar al servicio del emperador Meng. No podían arruinar la obra de ese hombre. Si el resultado de seguir este camino era terminar como el imperio humano, simplemente se negaría. Diría 1000 veces no y trazaría su propio camino. El que los desobedeciera recibiría el peso de la justicia como castigo. Existían cosas peores que la muerte, y para un prisionero una de ellas es ser reclutado para el cuerpo de Marines de forma voluntaria y sellado en una armadura CMC para ser arrojado al frente del combate. Citaura, que actualmente caminaban junto a 2 guardianes por uno de los iluminados y amplios pasillos dorsales de la nave, de repente se detuvo. Los guardianes también se detuvieron y siguieron y se giraron para mirar atrás. Un marín demasiado grande para ser comparado con sus congéneres se le acercó con pasos pesados por culpa de la armadura de exterminador que portaba. Iba desarmado, pero aún así los altos templarios no apartaron sus ojos de él y lo miraron emitiendo una intención asesina casi tangible, pero el marín avanzó confiado y se detuvo a un par de metros. «Capitán Lucius, nos volvemos a ver», Citaura dijo a modo de saludo sin ocultar la molestia en su voz. «Nuestro primarca ha dejado algo para ti». Lucius levantó la mano y cuando la abrió, reveló una pequeña tarjeta oscura.
Parecía un chip de información, pero era más grande de lo usual, similar a una caja de fósforo. Aún así, Citaura avanzó sin dudarlo y tomó la tarjeta de la mano del marín. La diferencia entre esos cuerpos era más que clara. Citaura medía solo 1,7 metros, mientras que él era de unos 2,5 metros de altura. La cabeza de la emperatriz Terran sería aplastada fácilmente por esa mano. Su cuerpo sería roto como una muñeca si él intentaba atacarla. O eso es lo que ocurría si ella fuese una mujer normal. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Me puedo negar? La respuesta de Lucius no se hizo esperar mientras bajaba su mano. El marine parecía tan malhumorado como siempre. No encajaba tanto con los otros ultramarines, que en este caso hubieran sido más políticos. ¿Hasta qué punto seguirían mis órdenes? El capitán se quedó en silencio por un momento. Su semblante se oscureció antes de responder con seriedad. Se nos ordenó seguir todas tus órdenes mientras no sea una misión suicida. Podemos retirarnos si consideramos que la batalla no tiene sentido. Asintiendo, Citaura se dio la vuelta y continuó su camino. En su mano derecha llevaba ese dispositivo que el marín le había dado. Nos veremos pronto, marín. Que tus hombres descansen por ahora. La guerra llama por nosotros. Lucius se quedó mirando como Citaura se alejaba, pero finalmente, luego de unos segundos, se dio la vuelta y emprendió el camino de vuelta a sus aposentos. Todos los ultramarines estaban en guardia a pesar de que supuestamente estaban en una nave aliada. No confiaban en los Terran. Preferían llevar puestas sus armaduras mientras caminaban por la nave explorando para hacerse una idea de su estructura en caso de que estallara un combate. No serían tomados por sorpresa. Citaura había llegado al puente de mando del acorazado. Justo cuando la compuerta doble que conducía al interior se abrió, el capitán se giró para mirar y gritó: «Emperador en el puente». Todos los oficiales se pusieron de pie firmes mientras hacían un saludo militar. Satisfecha, Citaura hizo un movimiento de su mano para que regresaran a sus puestos y estos se sentaran y continuaran en lo suyo. Estado. A la velocidad actual llegaremos a Cálidos en menos de 11 días. Los sistemas están en óptimas condiciones y no puede detectar ninguna anomalía disforme cercana. Bien, regresa a tu puesto. Luego del corte informe, Citaura caminó hasta una figura humanoide que estaba en el puente de mando. Ese cuerpo robótico que estaba hecho para imitar el actuar de un humano era controlado por la IA poderosa de la nave. Muchos incluso le tenían algo de miedo por lo demasiado realista que era, pero la verdad a Citaura no le molestaba para nada e incluso le sonrió al ver que la dirigía la mirada. ¿Necesita algo, mi señora? Analiza los datos de este chip y muéstralos en la pantalla. Luego de colocar el dispositivo de almacenamiento en una entrada universal de la nave que se adoptó por su lectura, retrocedió un paso para esperar. La luz azul brilló por un momento en los ojos de la IA antes de hablar con su extraña pero muy humana voz femenina. Al parecer son planes e información. Un rápido vistazo mostraba que la IA no se había equivocado. En el chip estaba contenido una copia de la plantilla de construcción del rifle láser. Y la verdad era un arma tan poderosa como parecía. Aparte de eso se podían encontrar los planes estructurales de diversos modelos de naves imperiales, pero con la mayoría de información omitida al punto en que le eran inútiles para otra cosa que no sea construir un cascarón inútil o la instalación de los motores hiperespaciales. Pero la parte más importante era el detallado mapa estelar e información sobre las diversas razas que habitaban la galaxia, así como un resumen de las facciones imperiales con las que debía tener cuidado, y la historia que posiblemente también tenía mucha información omitida o modificada para evitar filtraciones no deseadas. Al parecer le debo un favor, pensó Citaura mientras retiraba el chip. Sería una nueva era para la humanidad si lograba hacerse con la tecnología que Guilliman no le había mostrado. Sobre el plano del rifle láser, que milagrosamente era más simple y menos costoso de hacer de lo imaginado, podría aumentar su capacidad de combate en gran medida, así como ayudaría a mejorar el armamento láser. Pero aún así existían unos planos que opacaban todo lo demás, y esos eran los generadores de escudos del vacío para una defensa planetaria. ¿En serio? ¿Qué piensa este tipo?
Citaura estaba confundida. Nadie haría algo así al inicio de una alianza, y a pesar de que habían quedado en un trato, esto no debía ser mucho para él. Simplemente no entendía la razón detrás de estas acciones. Eso solo disminuiría la distancia de poder existente entre el Imperio y los Terran. O su razón era tan simple que no quería que fueran exterminados hasta que obtuviera lo que deseaba. Esa podría ser la opción más factible, pero sentía que faltaba algo que escapaba de su visión. Los planes del Primarca le eran incomprensibles, pero aprovecharía al máximo toda esta información. Computadora. Cambia rumbo al planeta Ishtan del sector 20 y establece comunicación con la fortaleza Hel en Calidus, conectando, calculando rumbo. Una inclinación de unos pocos grados en el rumbo de la nave la dirigió la nave hacia la zona donde la guerra era más intensa. El sector 20, el muro que protegía a la humanidad de los orcos y la amenaza que representaba esa marea verde interminable. Conexión establecida. Una imagen de un hombre portando armadura dorada apareció en la pantalla frente a Citaura. La interferencia era grande, interrumpiendo y congelando el video varias veces, pero al menos el audio era claro, lo que era suficiente. «Mi señora», saludó el hombre. «¿Cuáles son sus instrucciones, Alexander? Es hora de que Calidus extienda sus alas. Mueve tus fuerzas al sector 20 y espérame allí. Es hora de eliminar la amenaza orca de una vez por todas». «Sus órdenes serán cumplidas, mi señora», dijo de forma educada el templario. La comunicación se cortó justo cuando un hombre entró al puente de mando. Talandar, que ya se había recuperado de sus heridas, venía con una expresión oscura. Al parecer seguía molesto por su derrota en manos de ese custodes. La rodilla del gran templario se estrelló contra el suelo dejando una marca en el blindaje que lo acompañaba. Pero la señora de los Terran en ningún momento le dirigió la palabra y solo esperó pacientemente al que él hablara. «Mi señora, quiero ser más fuerte». Las palabras de Talandar no contenían ira o algún sentimiento en contra de Zeus. Al contrario, se podían sentir sus sinceras ganas de ser más fuerte, de superar a ese poderoso enemigo que le había derrotado en la arena. Esos sentimientos despertaron algo en Citaura que le hizo asentir con aceptación. «Ponte de pie, Talandar. Te puedo dar lo que quieres, pero probablemente no sobrevivas al proceso. ¿Aún así te arriesgarías?» «Sin dudarlo, mi señora. Si soy más fuerte, no permitiré que nadie vuelva a humillarnos nunca más. El líder de la Guardia Dorada no puede ser débil». «Yo también espero que sobreviva», susurró en un tono algo melancólico mientras se daba la vuelta. «Sígueme. Lo mejor será empezar ahora mismo». Listo. Llegamos al final del capítulo 29. Díganme en los comentarios qué les pareció el video. Por supuesto, todo con respeto. Y bueno, suscríbanse.